Bienvenidos a este su espacio OK Psicólogo, en donde tendremos la oportunidad de compartir sobre aspectos fundamentales de la psicología y psicoterapia y aportar algunos elementos para implementar en la vida cotidiana. Iniciemos. Entonces no hay como estar intercambiando ideas, ¿no? Que tiene que ver precisamente con cuestiones reflexivas. Ese es nuestro punto precisamente hoy. A lo mejor faltan algunos conceptos, pero en términos generales está muy bien. A lo mejor lo que es la apertura, a lo mejor que es un poco menos directiva, a lo mejor un poquito más de descripción de hacer la entrevista con cuidado, que tiene que ver con usar un lenguaje muy particular, un tipo de preguntas específicas, tener una actitud positiva, nunca desacreditar o descalificar. El equipo reflexivo no puede hacer aseveraciones, no son leyes, no son órdenes. Tampoco puede estar mirando al equipo de terapia paciente. No se puede interrumpir. A ver, repítemelo otra vez. O sea, hay varios elementos, muchos podríamos decir, y además, por ejemplo, se retoman cuestiones de Palo Alto, se retoman cuestiones de lo que es el lenguaje, ¿sí? Yo lo identifico como Milton Erickson, y también las cuestiones de Milán, ¿sí? O sea, hay muchas cuestiones de Watson, ¿sí? También, ¿sí? Que tiene que ver con el fundador de Palo Alto, y muchos elementos muy ricos, fíjate, en esta propuesta ya más puntual, digamos que más moderna, ¿sí? Por así decirlo, más moderna del enfoque sistémico. Y que está resumido en estas 7 cuartillas, precisamente, por la doctora Patricia. Sí, retomando la duda sobre las distintas voces, pues se refiere a eso, como tú lo mencionaste, Sara. Sí, se refiere que, en primera, el equipo reflexivo está conformado, o sea, por unos especialistas, unos psicólogos, unos terapeutas que están dentro de la misma estancia de donde se lleve a cabo la entrevista psicológica, la psicoterapia. O sea, aquí se eliminó el espejo de una sola dirección, ¿se acuerdan? O más bien de 2 direcciones, ¿no? O sea, se elimina esa barrera, ¿sí? Y se quita la cámara de Gesell. Aquí se elimina la propuesta que había puesto, pues básicamente Minucci, ¿no? ¿Sí? De estar observando y verificando qué es lo que hace el terapeuta. No, aquí se elimina esa barrera. Aquí no sirve la cámara de Gesell. Porque el equipo reflexivo escucha todo lo que se dice entre el terapeuta y el paciente. Pero no los pueden cuestionar. No es esa la intención. Y en el momento que están escuchando al terapeuta y al paciente, el equipo reflexivo está haciendo sus propias cavilaciones, ¿sí? Está haciendo sus procesos reflexivos, interpretaciones, y diría, ¿quiso decir eso? ¿Será esto? ¿Será aquello? ¿A qué hace referencia? ¿Por qué esto o aquello? ¿O se parecerá a esto? O sea, hacen conjeturas, obviamente. Termina el primer momento de esos 3 y pasa el segundo momento en donde todos los del equipo reflexivo que están observando al terapeuta y al paciente comienzan a intercambiar impresiones. Entre ellos, no se dirigen al paciente ni al terapeuta, ni se miran a los ojos, tampoco. O sea, el mensaje es entre ellos, ¿sí? Comparten sus cavilaciones que han estado haciendo mientras escuchaban. Y obviamente el terapeuta y el paciente escuchan. Escuchan todas las distintas voces. A eso se refiere. Las distintas realidades, los distintos posicionamientos, las distintas construcciones. Ajá, porque el primer momento, acordémonos que dura aproximadamente 30 minutos. Que es, digamos, lo señala algo así como si fuera la entrevista, ¿no? Digamos que es una primera parte, es un primer momento. Obviamente, toda la psicoterapia son esos 3 momentos, que tienen que ver con ese primer momento, con el segundo momento que se hace intercambio, ¿sí? Entre el equipo reflexivo, y el tercero es donde el terapeuta
pues básicamente es el cierre, ¿no? Y entonces es como ofertarle al paciente, ofertarle un buffet de opciones. Escoge lo que quieras comerte, como un restaurante de buffet. Escoge lo que te toque, qué se te acomoda, qué te gusta, y lo que no te gusta, pues no lo agarres, déjalo. Así, literalmente esa analogía nos sirve para identificar que va a tomar lo que se le antoje. Y además, ¿cuándo va a ser el cambio? Cuando se le antoje también. Entonces, por eso esa palabra que no viene en el texto, pero que así es, deja de ser tan directiva como las otras terapias que hemos revisado. Pero estamos hablando precisamente de esta escuela, o sí, de esta línea de narrativa, ¿no? De la narración, ¿sí? En donde en cada narración se van encontrando otros puntos. O puede haber huecos, Brenda, ¿sí? Y entonces, si hay huecos, los llenas con algo, ¿eh? Se llena, siempre los vas a estar llenando. Entonces, en esos procesos, creas otra realidad realmente. Se fantasea, ¿no? Y se llena el hueco que a lo mejor ahora quedó más grande que la vez pasada que relatábamos. Entonces, comienzas a meter otros elementos. A esto se refiere que se cambia la realidad en cada narración. O en ese mismo proceso de narración, el sujeto escucha lo que él creía saber y lo está escuchando de otra manera. Cuando el momento lo comienza a narrarlo, dice, caray, no me había dado cuenta hasta ahorita que te lo estoy platicando de que pasó esto. O sea, hasta que ahí la narración se reconstruye la propia realidad. O sea, la narración. Y claro, a mí se me hacen muy cercanas, por ejemplo, estas escuelas, aun cuando son distintas. Sí, por ejemplo, la terapia narrativa y esta es la terapia reflexiva. Porque se parte del discurso siempre. Es el lenguaje. Sí, es el lenguaje. Es muy importante que dominemos el lenguaje. Sí, claro que sí. Y considero que inclusive en el documento de poder, precisamente en el primer capítulo, sí, que revisábamos de la terapia narrativa, pues lo señala, ¿no? O sea, ¿qué sucede, no? ¿Qué sucede? Porque en el momento de escribir este capítulo, dicen los autores, ¿sí? Nos damos cuenta que no hemos utilizado el relato o la narración escrita, nada más ha sido la oral, y son cosas distintas, porque la escritura requiere una técnica más fina que el lenguaje verbal, ¿sí? Y en ese tránsito del lenguaje verbal al lenguaje escrito hay un gran abismo, hay un gran trecho, y en ese camino se pueden suceder muchas cosas. Y ellos terminan el capítulo precisamente con esa idea. Dicen, esto hay que revisarlo. Es importante esto, ¿sí? Y inclusive también anteponen desde el inicio del capítulo que este primer capítulo muchos no lo van a leer porque piensan que no es importante. ¿Sí se acuerdan que lo mencionan así? Obviamente, remitiéndonos un poquito atrás con la terapia narrativa. Pero yo siento que vuelve a aparecer, está inmerso dentro de estos procesos de la reflexión, ¿sí? Porque reflexionar es valorar, es sopesar, es comparar, es hacer analogías, comparaciones, ¿sí? Hipotetizar. Situaciones que a lo mejor no están dadas, pero se idean de aquí en adelante, ¿sí? Porque es así. Esta posición de la terapia reflexiva es de aquí en adelante, es hacia el futuro. Ese es otro rasgo muy importante. Y además mencionan que inclusive no es una relación, en el caso de la terapia narrativa, de paciente, ¿no? Sino son compañeros, ¿no? Dialógicos, son compañeros del habla, ¿no? De intercambios verbales, ¿no? O sea, sobre esa idea se va. Y aquí también podemos señalarlo. De alguna manera se convierte en un acompañante de discursos, ¿no?
de reflexiones, de distintas posiciones. Por eso hablamos de ese buffet, ¿sí? De realidades. Son distintos posicionamientos. De acuerdo a los integrantes, maneja ahí de 5 a 9, ¿sí? El equipo reflexivo. Algo así lo menciona. Que tenemos que usar el lenguaje del propio paciente, ¿no? Tenemos que usar sus propios conceptos, no la palabra, sino a qué se refiere, a cómo lo vive, a cómo lo siente. Por eso mencionaba yo hace un momento, siento que me muero. Bueno, puede ser una frase nada más, pero puede tocar en otra persona otras cosas, ¿sí? Y no es lo mismo, aunque sean las mismas palabras, pero realmente representa distintas cosas. Y es lo mismo que el ejemplo que tú pones. El amor no es lo mismo para ti que para cualquier otra persona. Es muy subjetivo, es un posicionamiento distinto. Por eso se habla de distintas voces, distintas realidades. Bueno, pues es muy limitado el ejercicio, a lo mejor hay que tener más cercanía con el propio ejercicio, ¿no? Es un intento, ¿no? Es un intento esto que ustedes están haciendo, pero no deja de ser experiencia. Y además, que ustedes se miden ante esa realidad, ¿no? Porque lo importante es ese. No todos tenemos la misma habilidad, ¿sí? En el lenguaje, en nuestra propia actitud, en nuestros propios procesos cognitivos al estar en esa tarea. No es lo mismo, ¿eh? No es lo mismo. O sea, siempre será otra cosa. Entonces, yo creo que es una gran oportunidad, ¿sí? Una gran experiencia que podría durarnos para toda la vida, porque si no lo hemos hecho, pues la primera vez, ahora sí que nos acordamos toda la vida de la primera vez, ¿no? Entonces, esa es la significatividad, ¿sí? Bien o mal, o bajo qué circunstancias haya sido, así es. Y de esa realidad aprendemos. Pero me gustaría agregar, por ejemplo, de la terapia reflexiva, las aperturas. El concepto de aperturas. También es importante porque digamos que es una categoría que el propio modelo así lo identifica. ¿Qué son las aperturas? ¿Dónde se usan? ¿Cómo se comen? Son utilizadas en el segundo momento en el equipo reflexivo. O sea, son como las miradas, ¿sí? Que ellos intercambian al interior de esta sección del equipo reflexivo. Entonces, este concepto básicamente se utiliza mucho en lo que sería la música, en el teatro, que hay un momento de apertura, como que es antes, el previo, antes del plato fuerte, ¿no? Uh-huh. Es la apertura, es la que da la entrada. Entonces, habla el documento de que las aperturas tienen que ser no tan cercanas, no tan normales, pero sí interesantes, pero que no se llegue a un extremo, porque puede espantarse el propio paciente. ¿Sí me explico? O sea, tienen que ser propuestas y posicionamientos algo así como cercanos al propio sujeto, alcanzables, accesibles, porque si son demasiado grandes, hasta se puede espantar. O sea, serían muy aventuradas, serían muy agresivas para su propia realidad. ¿Ya vieron? A eso se refiere. Las aperturas son las aportaciones que hace cada integrante del equipo reflexivo. O sea, son los puntos que quiere resaltar, que intercambia con los demás que integran el equipo reflexivo. A eso se refiere las aperturas. Y bueno, no quería yo omitir esa parte porque no habíamos tocado este concepto.